Drem Yonlock. Saludos Gundunik, soy Aristo el Desarmado, y hoy vengo a enfrentarme a un problema que ni US.net se atrevió a concretar. Efectivamente, hoy le voy a robar el puesto a Calcelmo como el mayor experto en Dwemer de Tamriel. Pero antes un poco de contexto. Los Dwemer desaparecieron como si Thanos hubiera chasqueado los dedos cuando Kagrenac unió el corazón de Lorkhan con el Numidium, y por eso todas sus ruinas quedaron intactas, dejando lo que una vez tuvieron de manera impoluta. Podemos apreciar su avanzada arquitectura y tecnología, pero por alguna razón a los Dwemer no les gustaba escribir demasiado. En parte lo entiendo, tenían palabras muy raras y difíciles de pronunciar, pero en la práctica resulta extremadamente extraño que haya tan poco escrito sobre la lengua Dwemer, ya que todo lo que conocemos viene de los nombres de los asentamientos y, en mayor medida, de la piedra de Calcelmo. De hecho, la piedra de Calcelmo es el único medio que tenemos para conocer tanto el Falmer como el Dwemer, por lo que cualquier palabra en cualquiera de las dos lenguas que no aparezca en la piedra simplemente no tenemos manera de saber lo que significa. Y es aquí donde viajamos a en Solstheim, para encontrarnos con un mensaje Dwemer que, al no venir en la piedra de Calcelmo, no tenemos manera de saber qué significa. Son tan solo dos palabras repetidas varias veces, Bcharn Kagr o Enkagr Bcharn, dependiendo de en qué orden lo leas. Pero tranquilos amigos, que no os he hecho entrar al vídeo para dejaros sin respuesta. Pero antes de compartirosla, me dijo Serana que le haría mucha ilusión que os suscribierais a este canal y le dierais un me gusta y una compartida, porque si no se pondría triste, y no queremos que Serana se ponga triste, ¿verdad? Volviendo al tema, US.net ha hecho un excelente trabajo recopilando toda la información conocida y oficial sobre el Dwemer, y hace bien en ser prudente en aquello que no conocemos del todo bien. Por eso, lo único que comentan sobre este Bcharn Kagr es que la palabra Bcharn aparece nada más que en dos ocasiones. Una en la mencionada piedra de Calcelmo, en una línea que dice Zkanzaln Duabcharn Nzim Zuastur. Sabemos que la partícula dua es un posesivo que en la lengua Dwemer suele ir pegado a la palabra que referencia, y sabemos que dua significa nuestra o nuestro. Sin embargo, en la otra parte en la que aparece es la palabra Karstan Bcharn, un artefacto visto en la expansión tribunal de Elder Scrolls Morrowind, la cual se traduce como bruja del tiempo, una máquina capaz de alterar el clima. Pero si sois espabilados os daréis cuenta de que el nombre por el que los que no son Dwemer conocen la Karstan Bcharn, bruja del tiempo, no necesariamente tiene por qué ser una traducción literal del original, simplemente podrían haberla llamado así y punto. Así que no tiene sentido decir que Bcharn puede significar bruja. Dejémoslo en máquina, la definición de la piedra de Calcelmo. Ahora vamos con Enkagr, que es una palabra mucho más fácil de descifrar porque la raíz Kagr la hemos visto un montón de veces. Kagrenac, Kagrencel, Kagrumech. Y es que es una palabra importante para los Dwemer, que significa sonido, música o tono. Si habéis jugado la misión Perdido en los Eones, sabréis que los Dwemer empleaban cámaras de resonancia para hacer funcionar mecanismos, de ahí que la palabra Kagr o Kagren aparezca tantas veces. Lo que es un misterio es el prefijo en, del principio de la palabra, ya que he revisado todo lo que conocemos de Dwemer y que yo haya visto no pude encontrar más palabras que lleven este prefijo. Por un momento pensé que el Dwemer podría tener casos, como el latín o el griego, pero después de leer la piedra de Calcelmo llegué a la conclusión de que no era así. Así que podemos descartar la idea de que este prefijo responde a una declinación, por lo que la única respuesta posible es que se trate de un añadido de significado o la raíz de otra palabra fusionada, tal y como vemos en los nombres de las ciudades. Kagrencel significa, por ejemplo, ciudad de la música o ciudad tonal. Desgraciadamente, no podemos saber lo que significa ese en, pero si lo quitamos, la traducción quedaría en cámara de resonancia o máquina artefacto tonal. Otra posibilidad, pero que se queda nada más que en una hipótesis no comprobable, es que quisieran haber escrito Kagren Bcharn y que les saliera mal. De esta forma sí podríamos dar el significado anterior prácticamente por válido. Sé que ha sido un vídeo más cortito y un poco diferente, pero espero que os haya gustado y os haya parecido interesante. Si es así, dadle a like, suscribíos, compartid, seguidme en Twitter, lo típico. Log Zoom.